Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo, todo. Charlando en Familia. Y arrancamos en este programa Charlando en Familia, una vez más. Y así que vamos a comenzar este viernes para prepararnos para un fin de semana largo y poderoso, pero de eso se encarga Aquiles. Muy bien, Álvaro, muy buenas tardes a mis compañeros. Saludo a la audiencia, una vez más para Charlando en Familia. Aquí estamos y tengo hoy viernes, andate a Lorenzo Carnelli, que es uno de los días más importantes de la semana. Tenemos reunión de oración allí a las 19 horas con Álvaro de Castro. Lorenzo Carnelli 1070, allí te vamos a esperar. También mañana sábado, Rodrigo te espera allí en Pinamar, calle 24, manzana 14, solar 30 a las 17 horas. También te esperamos nosotros allí en Lorenzo Carnelli 1070 a las 17 horas. También el 8 de octubre, 2767, te espera la pastora Rode Telechea. Domingo, Lorenzo Carnelli 1070 con el culto general a las 10:30 de la mañana. También en La Paloma 2010 te espera Rodrigo de Castro a las 11 horas. En el Pinar, calle Yamandú, solar 6, manzana 27, allí te espera Giovanna con Martín a las 17 horas. Y esto es todo lo que tengo, aparte de los dos teléfonos que tengo para que me llames, al 097-974868 y 2400-4326. También si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositá en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien, y nos podés escuchar en Charlando en Familia, no solamente en Facebook, sino en YouTube. Y lo bueno es que tú le puedes transmitir a otro porque quedan ya ahí mismo, tanto en el Facebook como en el YouTube, y lo podés ver después, quizás otro día, o en el mismo, quizás en la tarde cuando tú volvés del trabajo. Bueno, pero también les quiero decir que no se olviden que hoy viernes a las 9 de la noche vamos a salir por Zona de Cristo, Facebook, y también por YouTube. Así que te invitamos hoy a las 9 de la noche para todos aquellos que no puedan ir a nuestra reunión presencial. Te invitamos para escucharnos no solamente de acá, sino a nivel internacional. ¿Cómo anda don Pablo Camargo con ese Marshall siempre de fondo? Sí, después vamos a ir rotando, me parece, en cualquier momento. Tenemos un Fender. Bueno, un Fender sí, podrían poner ahí atrás, ¿eh? Sí, tenemos Fender, tenemos Pibi, batería Mapex, hay de todo. Bueno, pero para ir cambiando el escenario, para ir cambiando la fotografía. Claro. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos en este mediodía de bendición en el cual tenemos palabra de Dios, bendición de Dios para tu vida, para vos que estás del otro lado del dial a través de CX46 Radio América. Y en este viernes, que también estés escuchando a través de Charlando en Familia YouTube, entras en el canal de YouTube Charlando en Familia, le das me suscribo y allí te van a venir las notificaciones. Y si no, lo podés ver a través de Facebook, tenemos la fanpage Charlando en Familia, allí podés estar viendo también el programa en vivo. Así que este mediodía sea un viernes, mediodía de bendición para tu vida, y que puedas estar recibiendo lo que Dios tiene preparado para vos. Bueno, hoy tenemos una presencia femenina
que va a estar marcando una etapa de programas Charlando en Familia en femenino. Porque la semana que viene, el día miércoles, vamos a tener desde Estados Unidos, de New Jersey, vamos a tener a Mayra Lugo, y la otra semana vamos a tener a Loida. Pero hoy tenemos a Giovanna. Y quiero decirle, a modo de presentación, aunque muchos lo conocen, que gracias a Giovanna nosotros, quizás ustedes pueden ver simultáneamente este programa por YouTube, lo pueden ver por Facebook. ¿Por qué? Porque ella está atrás de todas estas cosas, porque domina mucho la tecnología. Así que junto con Esteban están trabajando en toda esta parte, también con Rodrigo, Nicolás también, pero Giovanna tiene toda una parte de coordinación de todo lo que son nuestras programaciones. Así que aparte Giovanna es la pastora del Pinar, que también lo anunciamos nosotros. Así que bienvenido, Giovanna, a este programa Charlando en Familia. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través de estas emisoras, sí, porque me quedó lo de la radio, ¿se acuerdan? Pero ahora nos están viendo. Ahora te ven. Ahora me ven. Hace mucho que no participo en los programas de Charlando en Familia, bien como dijo Álvaro, estamos trabajando conjuntamente con Esteban, Rodrigo, Nicolás, en todo lo que va a ser el canal de televisión, TELS TV, que muy pronto sale al aire, así que bueno, estamos proyectándonos en eso, y hoy estoy sustituyendo un poco a Rodrigo, que se lo va a extrañar en este mediodía, pero bueno, sigamos adelante con el programa, Álvaro. Bueno, y para toda la audiencia hoy tenemos un programón, porque tenemos, Giovanna, el tema de lo que queremos que tú largues el título y después nosotros colaboramos contigo en esta parte tan importante de este mensaje de este mediodía. Bien. Puntos de inflexión. Exacto, punto de inflexión. No sé si han escuchado hablar sobre el punto de inflexión, pero se conoce más que nada en matemáticas y se habla del punto de inflexión de una función, ¿no? Y yo les traje para que vean acá, les voy a mostrar, una gráfica, ¿vieron? Y en esa gráfica es de la pandemia. No es de la pandemia la gráfica. La gráfica lo que muestra, ¿sí? Es un cambio de que, a ver si se dan cuenta. De curvatura. Exactamente, donde en el punto medio, que es el que cambia la forma y la dirección, en este caso, en esta gráfica de la curva que estamos viendo, ese punto es un punto de inflexión, ¿sí? Es cuando una curva viene de una forma y cambia de hacia otra, ese puntito del medio es un punto de inflexión, ¿sí? En música también se habla de un punto de inflexión cuando los tonos, por ejemplo, una cantante tiene un tono y cambia hacia otro tono, ¿sí? Se sucede un punto de inflexión. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el cine. Cuando vemos una película y está el protagonista, no cambia el protagonista. Pero cuando vemos en el desenlace de la película y vamos viendo todo el desarrollo y sucede ciertos acontecimientos en la película que hace que la película cambie la vida del protagonista, es cuando hablamos de un punto de inflexión, ¿sí? Y lo mismo pasa en la vida de cada uno de nosotros, y en psicología se dice que en nuestras vidas, cuando vienen muchos cambios o pasan situaciones que nos agarran desprevenidos o de repente sean positivas o sean negativas, sucede un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque nos lleva a un cambio, ¿sí? Entonces nos cambia de lo que veníamos. Y podemos contar miles de testimonios. Tal vez ustedes, Álvaro, Pablo, Aquiles, tuvieron muchos puntos de inflexión en su vida. Yo también tuve puntos de inflexión. Me acuerdo que cuando había concursado para un empleo público, pasaron varios años, 2 años o 3, no me acuerdo bien, y me había olvidado, pero de repente un día suena el teléfono y me llaman, y bueno, y era para ingresar al Poder Judicial. Entonces,
ese punto de inflexión en mi vida cambió mi vida. En este caso podríamos hablar de una fuente laboral positivamente, pero así suceden muchas cosas en nuestras vidas, situaciones que vienen a cambiar nuestras vidas, hacer ese punto de inflexión. Nosotros veníamos de una forma y de repente sucede algo que nos cambia. Álvaro. No se escucha. Tenemos que decir que desde el punto de vista de la Iglesia han habido puntos de inflexión muy grandes a través de la historia bíblica. Tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay puntos de inflexión de grandes cambios. Por ejemplo, un gran cambio lo vemos en el libro de Génesis cuando se produce el diluvio universal. Cambio, termina una generación, se salvan un grupo de gente y ahí comienza. También la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida también es un cambio grande, de estar comiendo tranquilamente el maná del cielo y estando en el desierto, proveyéndole de pronto a tener que salir a pelear, luchar por la tierra y sacar y plantar de los frutos de la tierra. Pero creo que hay algo mucho más importante que, Giovanna, vas a estar hablando. Sí, cuando pensamos en los puntos de inflexión a nivel personal, uno puede pensar que un cambio muy importante que nos sucede a nosotros como hijos de Dios es la conversión, ¿no? Nosotros venimos de una vida y de repente conocemos a Cristo y nuestra vida tiene que cambiar. Por algo la palabra de Dios dice que morimos al viejo hombre y nacemos en una nueva criatura, somos hijos de Dios. Ahí ya hay un punto de inflexión importante en nuestras vidas. Cuando vemos diferentes pasajes de la Biblia y personajes bíblicos, vemos que sus vidas sufrieron un punto de inflexión. Hablamos de un punto de inflexión tal vez en lo sobrenatural, en la vida de Pedro cuando desciende de la barca y camina sobre el mar, ¿no? ¿A quién va a tener esa experiencia de sentir bajo la palma de sus pies el mar y caminar sobre él? Pedro tuvo un encuentro, una experiencia impresionante que seguramente le marcó para el después. Pero cuando pensamos en cada uno de los discípulos, como en general tuvieron varios puntos de inflexión. A mí me gustaría nombrar 3 básicos que vemos en la vida de los discípulos. Primero es encontrarse con el Maestro, con Jesús. ¿Por qué? Porque dejaron sus tareas, dejaron de ser pescadores como profesión y pasaron a seguir al Maestro para ser pescadores de hombres, ¿verdad? Y tuvieron y acompañaron el ministerio de Jesús durante los años hasta que fue crucificado. Luego tenemos otro punto de inflexión en la vida de los discípulos que fue la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque pensemos que ellos venían acostumbrados a seguir al Maestro, a ver los milagros del Maestro, para algunos su amigo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y de repente ese Maestro, por más que le hablaba a través de parábolas, diciéndole lo que iba a pasar, y muchas veces ellos creo que no lo lograron entender hasta que lo vieron, ese Maestro es crucificado en la cruz del Calvario. ¿Cómo se sentían ellos? ¿Sí? Cuando ven que qué iba a pasar después, habían dejado sus tareas de pescar para seguir a Jesús, ahora ese Jesús estaba en una cruz, ¿sí? Y de repente tienen otro punto de inflexión, que es cuando todos estaban juntos y unánimes. Y acá me gustaría separar 2 cosas. Hay un punto de inflexión en el mundo espiritual que se da a través de Jesucristo. No podemos decir que Jesucristo de repente fue crucificado porque Jesús sabía lo que le iba a pasar, Jesús sabía que tenía que cumplir una misión que era morir en el madero por cada uno de nosotros y por la humanidad. Ahí hay un quiebre en la misma humanidad y es un punto de inflexión donde nos da a todos los seres humanos la posibilidad, ¿sí?, de la salvación y del perdón de los pecados. Entonces, para Jesús no fue su punto de inflexión, pero sí es el punto de inflexión para la humanidad, para el hombre. Ahora, para los discípulos también fue un punto de inflexión, porque ese Maestro que los iba a acompañar, que los acompañaba durante los 3 años del ministerio de Jesús o del tiempo que fue, ¿sí?, ya no estaba más con ellos. ¿Qué iba a pasar después? Y de repente, cuando estaban todos unánimes, ¿qué sucedió? ¿Sí? Descendió el Espíritu Santo y fueron llenos. Y a partir de ahí, ellos fueron enviados a cumplir con el llamado por el cual Jesús lo venía preparando en todo ese tiempo. Entonces yo diría que la vida de los discípulos
Es una vida de puntos de inflexión. Un punto de inflexión positivo, el encuentro con el Maestro. Un punto de inflexión, podríamos decir, negativo desde los sentimientos porque perdieron a un ser querido. Porque para ellos Jesucristo estaba en una cruz muerto. ¿Sí? No sé si entendieron que iba a resucitar hasta que lo vieron, ¿no? Con que ese Maestro bajó del madero y se les apareció. Y luego tenemos un punto de inflexión del poder sobrenatural de Dios que viene solamente a través de la presencia del Espíritu Santo, que fue cuando unánimemente el día de Pentecostés recibieron a esa persona que ya había sido profetizada, que vendría después de Jesús, para seguir hacia adelante y continuar con aún un llamado mucho más grande que iban a ir de 2 en 2, predicar el Evangelio, etcétera, etcétera. Entonces vemos que qué maravilloso es ver en la palabra de Dios los puntos de inflexión que fueron transformación para nuestras vidas. Y así nosotros cuando nos convertimos, tuvimos un punto de inflexión. En el caminar con Jesucristo tenemos muchos puntos de inflexión cuando tenemos testimonios sorprendentes que contar, ¿sí?, de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. El tema es el siguiente: los puntos de inflexión a nosotros, si vienen para cambiarnos, ¿cuál es la postura que nosotros vamos a tomar? ¿Nos vamos a quedar igual o vamos a tratar de seguir y acompañar ese cambio? Porque los puntos de inflexión, que son cambios, vienen a nuestras vidas para cambiarnos de posición, para cambiarnos de lugar, para cambiarnos de estado. El problema es cuando nosotros vienen esos puntos de inflexión, esas situaciones que vienen a nuestras vidas, ya sea positivas y negativas, pero nosotros nos queremos quedar igual. A mí no me saques de mi lugar, a mí no me cambies de mi estado porque no sé cómo seguir. Entonces, cuando nosotros como humanos, a través de lo que sea, del miedo, de la inseguridad, de un montón de situaciones que son nuestras, no acompañamos el cambio de ese punto de inflexión, es cuando nos estancamos, cuando no estamos viendo que ese cambio viene a nuestras vidas para producir en nosotros algo mucho mejor y algo más grande, mucho más cuando esas situaciones parecen negativas. Hablábamos con Álvaro hoy, cuando él pierde, ¿verdad?, en tu testimonio, Álvaro, cuando él pierde todos sus bienes y pierde todo su trabajo, él podría haberse quedado en la depresión absoluta, no entender ese punto de inflexión, no entender ese cambio y haberse quedado mal. Sin embargo, buscó de alguna forma, tal vez en el trato de Dios, en el propósito de Dios con su vida, ¿sí?, tomar ese punto de inflexión y esa situación positivamente para que produzca en él un cambio, y eso hizo que hoy sea pastor, ¿no? Y ahora le voy a preguntar a Pablo, puntos de inflexión de tu vida, así, cambios radicales. Una cantidad. Pero las más importantes. Y la más importante fue cuando Jesucristo cambió mi vida. Esa fue la más importante porque fue un punto de inflexión de 180 grados. Fue lo que llamamos comúnmente la conversión. O sea, yo estaba caminando hacia el norte y quedé caminando hacia el sur y en el primer momento sin entender lo que me estaba pasando, ¿verdad? O sea, yo tuve que ir a hablar con una persona para que me explicara qué era lo que me había pasado, porque realmente fue como que me hubieran pegado y hubiera quedado medio nocao ahí y no sabía ni para dónde agarrar. O sea, había quedado... Y esa persona me indicó el camino y me dijo qué era lo que me había pasado. Y así pude entender lo que era un encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? Y después durante mi vida tuve muchos puntos de inflexión, variados, cosas negativas y positivas, ¿verdad? Y de las negativas, que es lo que la gente no quiere o no le agrada hablar o pasar, mejor dicho. Yo he sacado de las negativas, he sacado cosas positivas que me han hecho crecer espiritualmente, ¿verdad? Más o menos como le pasó a los discípulos, que estaba hablando Giovanna, la licenciada Giovanna Paula, porque no estamos hablando con
no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con La una psicóloga. Entonces es bravo. La historia de los discípulos que venía hablando Joana hoy, los discípulos caminaron con Jesús, tuvieron un encuentro con Jesús, vieron cosas tremendas que Jesús hizo en la vida de personas y ellos estaban en ese lugar observando todo. Sin embargo, hubieron puntos de inflexión variados. Uno, Tomás, por ejemplo. Tomás no cree que Jesucristo haya resucitado, se lo dice a los discípulos, yo no creo, hasta que no viera en el costado y hasta que no viera la llaga, no voy a creerlo. Y Jesús aparece atravesando una pared, y atravesando esa pared va directo al mismísimo Tomás, y le dice, Tomás, mirá mi costado, mirá mis llagas, bienaventurados aquellos que no han visto y han creído, ¿verdad? Que es más o menos lo que vivimos hoy en día nosotros. No hemos visto, pero hemos creído. Ahora, otro punto de inflexión impresionante es cuando ellos tienen el mandato de Jesús para ir a Jerusalén y se van a pescar nuevamente, ¿verdad? Entonces ellos se van a pescar perdiendo la visión del mandato de Jesucristo, que era estar en un lugar específico, ¿verdad? Y ellos vuelven otra vez a lo antiguo, vuelven otra vez a lo viejo, se quedan estancados, como dijo Giovanna hoy, ¿verdad? A tal punto de que Jesús mismo se les tiene que aparecer resucitado en la playa, y ellos, dice que Pedro estaba desnudo y se tiró en el agua. Yo no sé si le dio vergüenza, qué pasó, pero el asunto es que se les tuvo que aparecer Jesucristo mismo para decirles, hey, no tienen que estar acá, tienen que estar en Jerusalén. Yo a eso les mandé, que estuvieran en Jerusalén. Ellos vuelven a Jerusalén, ¿verdad? Y les esperaba en Jerusalén el punto de inflexión más poderoso, por así decirlo, de la historia de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay una implosión tremenda en la cual comienza la iglesia, ¿verdad? Hay un punto de inflexión impresionante, porque el mismo Pedro que unos días antes se había negado a Jesucristo, el mismo Pedro que había desoído la ordenanza de Jesús y se había ido a pescar, ese mismo Pedro desciende en el pasaje que dijo Giovanna, el Espíritu Santo sobre su vida, a tal punto que ese mismo Pedro termina predicándole a una cantidad de gente, 3.000 personas, en este caso dice que ese día le entregan el corazón a Jesucristo. Así que es impresionante. Bueno, lo mío está marcado por fechas, día y hora. 10 de marzo de 1982, 3 de la mañana. Sueño y un encuentro con Jesús. Mi punto de inflexión cambia a partir de ese momento. Me transformo en creyente. El segundo que me impactó, y lo tengo también marcado, 28 de junio, 11 de la noche, tocando la guitarra, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, son dos momentos que no los puedo olvidar, porque a partir de ese momento mi vida cambió radicalmente. Primero, de ateo paso a creyente. Ahí hay un cambio de 180 grados. Pero después, cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, yo era un miembro que lógicamente iba a la iglesia, compartía, adoraba, oraba, pero no tenía el fuego del Espíritu Santo que pasa en el día de Pentecostés. Por eso yo comprendo lo que decía también Giovanna, que el día de Pentecostés es también un punto de inflexión para esos creyentes. Porque si bien Pedro había caminado sobre las aguas, después lo negó 3 veces. Pero ahora después sale a dar el primer discurso que se convierte en 3.000, ora por el paralítico se convierte en 5.000, le da el mensaje a los gentiles, porque el primero que le predica a los gentiles, sin quererlo, pero eso debe de haber sido un punto muy grande para Pedro, también Dios lo usa en esa área. Por eso esto es muy importante, este tema, porque le queremos preguntar a la audiencia, ¿has tenido un punto de inflexión? Claro, me vas a llevar de pronto a tu vida familiar, a tu vida laboral, impactos de tu vida, pero aquí estamos hablando de la parte espiritual. Y esa parte espiritual sí produce un cambio muy grande, que esperemos que ese punto de inflexión le pueda alcanzar a toda la audiencia que está escuchando este programa Charlando en Familia. Y bueno, y hablando de este programa Charlando en Familia, vamos a tener que hacer un corte,
porque después continuamos en la segunda, pero no se lo pierdan porque tenemos muy buena música entre medio. Tenemos también una pequeña publicidad, pero lo importante es que escuchen algunos temas musicales que estamos haciendo, que es también parte de mi inflexión, porque el día que me convertí a Cristo, empecé a componer temas para Cristo y generalmente son los que están apareciendo en el programa Charlando en Familia. Así que, no un minuto y nada más, no, un corte y nada más, y seguimos con este programa Charlando en Familia. Charlando en Familia. Con el tiempo de la pandemia todo cambió, estamos en nuevos tiempos, así que escuchate esta canción que dice así: con las 5 piedras el rey David avanzó a enfrentar al gigante con audacia y sin temor. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat, la esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat, la esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Con los 5 ministerios la iglesia vencerá a conquistar la tierra y vencer a la maldad. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará, los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará, los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará, los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará, los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará, los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará, los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Charlando en Familia. Y seguimos con esta segunda parte del programa Charlando en Familia. Hoy con un panel tremendo, pero vamos a darle nuevamente a Aquiles, porque se nos viene un fin de semana que tomen nota, porque tenemos varias posibilidades para que nos puedan ver. Aquiles, adelante. Muy bien, Álvaro. Bueno, como les dije en la primera media hora a la audiencia, le vuelvo a repetir que hoy viernes en Lorenzo Carnelli 1070 tenemos la gran reunión de oración a las 19 horas. No faltes ahí. También mañana, el sábado, en Pinamar, calle 24, Manzana 14, Solar 30, a las 17 horas, te espera Rodrigo de Castro. En Lorenzo Carnelli 1070 tenemos el culto de oración, el culto normal. Y en 8 de octubre, 2767, te espera la pastora Roda de Telechea a las 18 horas. Domingo, en Lorenzo Carnelli 1070 te esperamos con el culto general. También el domingo, en La Paloma 2010, a las 11 horas, te espera Rodrigo de Castro. En El Pinar, calle Yamandú, Solar 6, Manzana 27, allí te espera la pastora Giovanna con Martín, a las 17 horas. Y también tengo 2 teléfonos para darte, que uno es el 097-974868, el otro 2443-26.
Y también si querés colaborar con el programa de Charlando en Familia, andate a Vitarnet y depositá en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien, y queremos también compartir que mañana sábado a las 6 de la tarde estamos dando leche chocolatada calentita con tortas caseras que traen los hermanos de la iglesia, así que si alguien está escuchando y nos quiere traer una torta, la traen una hora antes, en el correr del día, a Lorenzo Carnelli 1070 para compartir. Pero también, Giovanna Paula, quiero que informes un poquitito de algo que también cambió parte de tu vida, que es mañana sábado tú tenés allá en el Pinar una obra social que ya lleva para un par de meses, ¿no? Sí, enseguida que comenzó la cuarentena, comenzamos en el Pinar, en un barrio carenciado, una olla solidaria. Nos vamos con algún grupo de hermanos y después con algunos con los que colaboran también de allí del Pinar, y realizamos todos los sábados de mañana, madrugamos temprano, nos vamos a cocinar, aproximadamente son 60 familias, realmente Dios ha respaldado porque nos han donado, nos donan para todos los sábados todo lo necesario, no solo para cocinar, sino nos suple hasta de postres, que no lo teníamos previsto, ¿sí? Y hemos podido repartir a esa familia y ha sido realmente una obra donde conversaba con Estela y le contaba que solamente el Espíritu Santo es el que ha respaldado y el que ha tocado a esas familias, y escucharlos muchas veces contar los testimonios de cómo ellos se sienten que desde que estamos ahí, inclusive la convivencia entre vecinos ha cambiado, escuchar en un sábado, para hacerlo corto, que bueno, en la casa donde cocinábamos justo no pudo ir esa señora, tuvo que irse por una situación familiar, y sale un vecino y nos dice, bueno, Dios me dijo que hoy lo van a hacer en mi casa. Y era un día de lluvia y frío torrencial, y dijimos, realmente Dios está en el asunto, y vemos las manos de Dios cada sábado en pequeñas y grandes cosas, porque esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces realmente ese también ha sido y es un punto de inflexión social. Veníamos hablando de los puntos de inflexión cuando sucede en la persona, a nivel individual, a nivel personal. Vimos en un grupo de los discípulos cómo los diferentes puntos de inflexión en su vida que le produjeron a ellos un cambio. También a nosotros, y a veces esos puntos de inflexión pueden ser cosas positivas como comenzar un nuevo trabajo, la elección de una carrera, hacer un viaje que no esperábamos, pero hay puntos de inflexiones que muchas veces son negativos, que suceden a nuestras vidas, y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrellevar esta situación? Y podemos quedarnos paralizados, pero sin embargo continuamos adelante, mirando lo que Dios tiene atrás de esa situación para nosotros negativos, pero como dice el apóstol Pablo, todo nos redunda para bien, como contaba Álvaro en su testimonio, o Pablo. Ahora, pensemos que la humanidad, como dije al principio, tiene un punto de inflexión, nosotros como cristianos, que es la muerte de Jesús en la cruz. Hay un punto de inflexión donde nos posibilita a nosotros, a través de la muerte de cruz, la perdón de nuestros pecados y la salvación. Ahora, la humanidad de por sí, el mundo, ha tenido muchos puntos de inflexión, donde todos hemos vivido esos puntos, ¿no? Podemos hablar desde la caída del muro de Berlín, desde el avance tecnológico en las redes sociales, cuando surge la electricidad, cuando surge el primer televisor, cuando surge el teléfono, cuando surge el internet. Todo eso ha sido puntos de inflexiones sociales que ha cambiado las sociedades y a las personas dentro de esas sociedades. Y hoy vivimos un punto de inflexión, porque esto del COVID-19, esta situación de pandemia a nivel mundial, produce un punto de inflexión a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque cambia las formas, los modos, las culturas, las rutinas en las que las sociedades y las personas en ellas venían atravesando y viviendo a otro que no esperábamos. Nadie esperaba salir a la calle y tener que estar usando un tapaboca, ¿no? Vos fijate, Giovanna, que por ejemplo en el Uruguay, en otros países es en fechas distintas, el 13 de marzo del Uruguay cambió, porque incluso cuando vos ves en los noticiarios,
están haciendo todos curvas y todo a partir del 13 de marzo. Pero en 13 de marzo cambia la vida para el Uruguay. En otros países, por ejemplo, en la China fue antes, cuando se declara la pandemia. Pero al final, todo el mundo tiene un cambio radical, porque esto pasa en toda la humanidad. Y tenemos entonces un ejemplo espiritual muy grande, porque antes de Cristo, después de Cristo. Estamos viviendo, sacando los chinos y alguno más, o el pueblo judío que vive en el 5000 y algo, nosotros estamos antes de Cristo, después de Cristo. AC/DC para que lo entienda Pablo Camargo. Pero ahora con este tema de la pandemia, cambió totalmente nuestra forma de vida, nuestros usos, costumbres y todo lo que tiene que ver incluso con el entorno de lo que tenemos nuestras reuniones. Fíjate que ahora estamos haciendo reuniones presenciales de hará cuestión de un mes, de 45 minutos, con tapaboca, con todo, no sin instrumentos musicales, sin micrófonos, sin amplificación. Y eso es un cambio enorme también a nivel espiritual de la iglesia, en cuanto a sus reuniones. Espero que en la vida personal la cosa no haya cambiado, sino que más bien, para bien, que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y que tengamos con este tiempo con mayores oportunidades para estar en casa, para leer la palabra, para estar teniendo adoración a Dios, como decía Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ahora tenemos muchas oportunidades de cerrar la puerta y tener nuestro encuentro personal con Dios. Claro. No sé, Pablo, si eso también te está pasando a ti, en el lugar que hoy, con este cambio, por ejemplo, tú tenés a Ida, tu esposa, que antes trabajaba todos los días, que se iba a trabajar y ahora está trabajando, la tenés todos los días en tu casa y ya de paso le mandamos un saludo a Ida, si nos está escuchando. Sí, realmente fue un cambio tremendo. Y tal cual, fue ese día 13 de marzo, me acuerdo que fue un viernes, creo, si mal no recuerdo, porque fue el día que se recibió a Alison, y abogada de tu nuera, no, se recibió la abogada ese día. La novia de tu hijo. Ese día se recibió, es muy impresionante. Y me acuerdo que vinimos, y yo no me acuerdo si ese mismo día hubo una conferencia de prensa, yo no me acuerdo cómo fue la cosa, pero me acuerdo que ese día comenzó un después para el país, ¿verdad? Si bien ese mismo día marcó muchos países, ¿verdad? Pero ese día como que marcó un antes y después porque choqueó a la gente. Antes, en diciembre, se veía algo como lejano, lo que estaba pasando en China. Yo me fijé mucho en el presidente de China. Lo vi tan tranquilo, caminando en medio de millones de personas que se estaban muriendo y no podía entenderlo. O sea, dije, esto no va a llegar nunca al Uruguay, jamás. En diciembre decía eso yo. Eso va a quedar contenido ahí, porque si este hombre tiene esa tranquilidad, ¿verdad? No sabíamos lo que estaba pasando realmente por detrás de todo eso. Ahora, esto nos golpea en marzo de una manera impresionante, porque en marzo abrimos los ojos así de grandes y dijimos, pucha, ya lo tenemos acá, cruzó el océano, ¿verdad? Y quién nos olvida, me acuerdo de me acuerdo de un video que había sobre un accidente que había tenido un hombre en una moto que decía, y Candela y la moto, que el tipo había tenido un accidente en moto y lo que preguntaba en el hospital era eso, y Candela, que venía con él, y la moto, ¿verdad? Y nosotros preguntamos, ¿y Carmela? ¿Dónde estará Carmela ahora? Carmela. Sí. Otra que punto de inflexión habrá tenido esa mujer. Fue un antes y un después para ella también. Vaya a saber cómo lo tomó, qué habrá pasado de su vida, qué habrá sido de su vida. Yo pienso que a esta altura del partido ni en el Uruguay debe estar. Pero... Está y ¿sí? Está siendo restaurada porque parece que ese mismo día no fue la única. Llegaron de 6 vuelos de Canadá y de Estados Unidos otros integrantes que estuvieron ahí.
Uy, un lío que están los abogados de por medio. Pero... Muy fuerte. Muy fuerte, bueno, pero eso parece como que hubiera quedado lejano en el tiempo, a eso me refiero, Claro, ese día, ¿verdad? Pero eso fue un punto de inflexión que cambió nuestras vidas, como decía Giovanna, ¿quién iba a pensar el año pasado, sin ir más lejos, en octubre del año pasado, que en julio de este año íbamos a estar de tapabocas? A todo lugar donde vamos tenemos que ir de tapaboca. Imagínense la cantidad de puntos de inflexión en la vida de las personas que muchos tenían cumpleaños de 15, viajes, casamientos, proyectos. Nosotros teníamos la convención, y quién iba a creer que a través de esa situación todo eso quedó sufre un cambio, ¿no? Y eso es lo que sucede en sociología. El punto de inflexión en sociología es cuando en la sociedad hay cambios de comportamiento drásticamente a través de una situación, ¿sí? Y estaba leyendo una investigación científica que describía que cuando solo el 10% de la población tiene una creencia inquebrantable, su creencia siempre va a ser adoptada por la mayoría de la sociedad. Y esto va más allá de la pandemia. Pensá lo que antes de esta pandemia, grupos minoritarios que luchan por diferentes ideales han logrado mucho avanzar socialmente, ¿sí?, en sus derechos, y podría nombrar LGTB, feminismo, un montón de otras sectores que han luchado y han logrado socialmente cosas, porque siendo muchas veces minoritarios en lo que es la sociedad, en la población. Entonces, pensaba en esto, y si lo podemos ver desde el lado de la iglesia, si nosotros somos ese 10% o menos, no sé cuánto porcentaje, seguramente Álvaro sí lo sabe, somos de creyentes solo en Uruguay, pensemos solo en Uruguay, y tenemos una creencia inquebrantable en nuestra fe, y podamos producir que esa fe inquebrantable produzca y sea adoptada por la mayoría, si este es el momento del punto de inflexión para la iglesia, pero una iglesia que se posiciona desde otro lugar, porque ya salimos de lo que venía, de las formas en que nos veníamos desarrollando, alabanzas, culto, eventos, etcétera, etcétera. Eso cambió, nos obligó a cambiar, a mí me obligó a cambiar en el Pinar, a Estela y Álvaro los obligó, y nosotros en Carnelli, y así diferentes pastores podrían contar sus experiencias. Pero ahora nos planteamos otro problema. ¿Qué pasa cuando hoy hablaba con respecto a cuando vienen a nuestras vidas esos cambios y no nos amoldamos a los cambios, nos quedamos así estáticos? ¿Qué pasa cuando la iglesia o sus líderes, sus pastores o sus miembros o quien fuere, no se están dando cuenta de este cambio, de este punto de inflexión que nos va a direccionar hacia otras formas, y quedan ahí, quedan estancados? Son como cosas a pensar, y que nos obligan a nosotros a repensar nuestros lugares, y a repensar también de qué manera nosotros vemos a la iglesia. Porque yo ya, antes de esto, cuando pasó todo esto, dije, yo no puedo ver a la iglesia como antes. El templo, las cortinitas del templo, el adorno del templo, cómo voy a poner el altar, cómo voy a recoger la ofrenda. Nosotros vamos a pensar la iglesia ahora desde otro lugar, porque se va a tener que mover, va a tener que cambiar su perspectiva. Entonces hay un punto de inflexión en la sociedad, y hay un punto de inflexión donde la iglesia va a tener que cambiar su rol dentro de esta sociedad. No sé si Álvaro quiere acotar algo. Me estaba acordando de un país medio carnavalero con una murga que se llamaba Nos Obligan a Salir, que creo que desapareció después con los años, pero esa murga tiene que ver con algo que está sucediendo hoy día con la iglesia. Nos obligan a salir a otros lugares, a otras formas de predicar el evangelio. De esta forma que hoy estamos, y esto es producto de la pandemia, que hoy podemos salir a través de YouTube, a través de Facebook, que nos puedan ver las caras, porque hay gente que está sorprendida y dice, ay, yo no pensé que Aquiles era así, y tenía barba. Uy, a Pablo yo me lo imaginaba de otra forma, y hoy te están viendo a ti, Giovanna, y la gente ahora nos puede ver. Eso es un cambio muy grande. Pero aparte que podemos llegar a muchísimos, porque en el hecho de las obras sociales, tanto como vos en el Pinar, con esa olla solidaria, nosotros entregando la ropa y la comida en nuestra congregación,
nos ha obligado a salir fuera de las paredes del templo. Y había un problema grande que era que la iglesia se había transformado en una religión cultista y en una adoración al santuario famoso, sí, que en la época primitiva eso no existió, pero que ahora como que vuelve todo al principio, como el libro de los Hechos. Hoy día tenemos que reunirnos en casa, en los hogares, la familia, tenemos que salir, gracias a que la ciencia aumentó, como decía Daniel, para que aprovechemos este espacio que nos da la ciencia para transmitir este mensaje y poder llegar a miles. Y ahora ya no estamos reducidos a reuniones presenciales, que por ejemplo en este momento es la tercera parte de la reunión. Nosotros como máximo tenemos 40 lugares para que puedan estar en nuestra congregación, y por eso tenemos el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, para que puedan estar 45 minutos. Cosa que antes era un mínimo de 2 horas, y en algunos lugares 3 y en otros lugares 4. Entonces eso produce un cambio muy grande, pero creo que es para bien, porque muchos lo han visto para mal, que ahí está el problema que vos explicabas hoy al principio. Esos cambios, esos momentos importantes, pueden ser negativos o pueden ser positivos. Voy a poner un caso muy sencillo. Una persona que se le muere el ser querido puede entrar en la terrible depresión y terminar muriéndose de tristeza. Pero hay otros que pueden decir, no, ahora voy a tratar de llenar mi vida con otras cosas y voy a tratar de hacer cosas que yo nunca hice. O sea, para bien o para mal, esto se produce un cambio. La pandemia fue el corte laboral para la gente del turismo, para la gente de los aviones, una cantidad de gente que trabajaba, pero le ha dado oportunidad, como tenemos nosotros, cantidad de gente que se ha dedicado, por ejemplo, a hacer mascarillas, y eso le ha creado una fuente de trabajo. Incluso, entonces, laboralmente puede exacto, incluso hay muchas personas, escuché que un informe donde muchas personas que fueron mandadas al seguro en sus trabajos y que ahora por ahí pueden volver del seguro, pero sin embargo, como empezaron en la pandemia proyectos personales y negocios propios, no quisieran volver. Entonces, este es el punto de inflexión también, que tal vez algo que pareciera negativo les transforma en positivo, porque ¿quién se imaginaba que iban a empezar proyectos personales y que les diera éxito, no? Mira, pongo un ejemplo de alguien que lo tuvimos aquí en el programa Charlando en Familia, que fue Rafi Santana, de Puerto Rico. Él estaba en un momento con falta de trabajo, pero él tenía un trabajo especialista en hacer techos de chapa súper rápidos, tenía una forma de hacerlo, y justamente como él puso ese sistema en internet, le vino un contrato a nivel internacional, y lo que fue una situación de derrota se transformó en un empresario de alto nivel, porque yo estuve parando en la casa de él, a consecuencia del huracán y del terremoto. Entonces quiere decir que de esas oportunidades siempre se produce un cambio, pero entonces cada uno tiene que estar dispuesto para decir, tengo que aprovechar esta circunstancia, este punto de cambio, para que todo esto se transforme en algo positivo en mi vida. Y lo primero que tenemos que decir es que todo ese cambio, voy a utilizar un programa que tenía la Iglesia Bautista, que decía, todo empieza con fe. Felicidad empieza con fe. Felicidad empieza con fe. Felicidad empieza con fe. Eso marcó, ese eslogan estaba buenísimo, y aquí está la clave que le tenemos que transmitir a toda la audiencia. Este es el momento de afirmar tu fe en el Señor Jesucristo, y aquellos que estaban en la iglesia, como quien dice, yendo y viniendo, acostumbrándose a un tipo religioso de vida, para que puedan profundizar sus raíces espirituales en un encuentro personal profundo con el Espíritu Santo, y que su vida sea reafirmada en valores mucho más profundos en el conocimiento de la palabra. Amén. Sí, incluso pensar a nivel espiritual, porque los discípulos de Jesús, unánimes, juntos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y para su ministerio fue el poder que necesitaban para seguir adelante sin la presencia de Jesús físicamente.
O sea que para nosotros como cristianos, como decía Álvaro, tener esa persona tan especial que es el Espíritu Santo en nuestra vida y buscar de su poder, nos ayuda a nosotros a posicionarnos en estos cambios y en esta nueva forma de darse en nuestra sociedad, la vida, todo lo que viene, y que también es cumplimiento sin ser muy apocalíptico, ¿no? El cumplimiento de lo que las Escrituras están anunciando, de estar llenos del poder de Dios para que sea solo mediante el Espíritu Santo. Porque y justamente hasta las formas de evangelizar cambian. Ya no es como antes de salir, y me acuerdo que hace muchos años en la iglesia teníamos un hermano que evangelizaba diciendo, si tú no te conviertes a Cristo, te vas al infierno. ¿Te acordás, Álvaro? Lo único que decía era eso. Y obviamente, bueno, la gente dirá, lo escucharía, yo qué sé. Hoy la forma de evangelizar es diferente. Alguien me decía, nosotros no, ¿cómo vamos a predicar en esto de la olla solidaria? Y yo les decía a quien me preguntaba, ya estamos predicando. Es con el testimonio que estamos predicando. Es con lo que estamos haciendo. El resto le corresponde al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue tocando a las personas. Fue viendo que hay una iglesia que es diferente, que no usa solo las palabras, sino que también va a las acciones de las palabras. Que ponemos hechos y no palabras. Exacto, que ponemos hechos y no solo palabras. Nosotros acá nomás en Carnelli hemos producido un cambio en el barrio. Hasta los vecinos que nunca nos saludaban tan bien ahora nos aman, ¿verdad? Hasta nos donan no siendo cristianos, o sea, no siendo miembros de la iglesia, nos donan para la labor que hacemos porque les encantan. ¿Sí? Y que siempre, por ejemplo, hemos tenido problemas con el sonido y hasta nos defienden ahora, y eso que no usamos sonido. Claro, porque no usamos sonido tampoco. No usamos sonido. Claro, le estamos dando una mano también. Para ellos dicen, gracias Señor, se terminó el sonido de la batería, del bajo, de la guitarra eléctrica. Ahora se escuchan nuestras voces. Exacto, y en conclusión decir que esta pandemia yo por lo menos hemos trabajado más que antes, mucho más que antes. Y sin embargo, en el corto lapso que ha pasado, sea a partir del 13 de marzo, el 16 de marzo, no sé, he visto a Dios moviéndose de diferente manera y cambiando nuestra perspectiva, el chip. Cambiar el chip de nosotros como cristianos. Y eso también me hace pensar en que si no lo cambiás, si no estás viendo que hay que cambiar ese chip a lo convencional que veníamos antes de esta pandemia, te quedás estancado. Bueno, estamos llegando prácticamente ya al par de minutos finales de este programa Charlando en Familia, porque le agradecemos y le mandamos un saludo grande a Marcelo, que vos, Giovanna, le mandás combinado todo esto para que salga. Pero queremos desearle un feliz fin de semana a los que nos están escuchando en este programa Charlando en Familia. Deseamos que unos momentos preciosos estén pasando y que esperemos que esta palabra que estuvo trayendo Giovanna sea un punto de cambio para tu vida y que aproveches ese cambio para bien. Porque te voy a decir algo, si estabas esperando volver a lo que era el pasado, no vuelve más. Las cosas cambiaron, es un antes y un después. Y entonces tenés que aprovecharlo positivamente en todos los órdenes de tu vida. En el orden familiar, en el orden laboral, en tu relación con Dios, en tu relación con la iglesia. Así que te animamos y que puedas disfrutar un feliz fin de semana extraordinario. Así que te volvemos a recordar que el lunes estaremos en este programa Charlando en Familia y recordándote también que nuestras iglesias están abiertas presencialmente para estar por lo menos una hora compartiendo con nosotros. Gracias, Giovanna, que hoy integraste el panel de Charlando en Familia. Gracias, Pablo. Gracias, Aquiles, que estás en este momento, como siempre, saludando. Y bueno, llegamos a un momento culminante de este programa Charlando en Familia, donde disfrutamos de un coro que hace más de 20 años que lo estamos llevando a cabo. Diciéndote que el lunes, a estas mismas horas... Charlando en Familia. Charlando en Familia. Familia. Me adelanté. Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos. De lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tu
mente es imposible. Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en familia.